¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto poderle dar la bienvenida a este que es un nuevo espacio aquí en Canal 28, la televisión de todos. Un espacio para el análisis, para la charla con los diferentes actores de la vida política, de la vida social, de la vida empresarial también del Estado de Nuevo León, tocando temas que sabemos a usted le interesan y le interesan muchísimo. En esta primera edición le damos la bienvenida a Gerardo Nevares. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Julio Cercano, muchas gracias que están con nosotros. Son espacios que queremos considerar muy importantes para la opinión, para la reflexión, para la orientación de una sociedad que se vuelve cada día más compleja y que tiene sus manifestaciones, algunas de ellas sumamente dolorosas o que conmocionan a las propias estructuras de la sociedad, como lo que acaba de pasar con esta persona en Ciudad Benito Juárez. Efectivamente, por eso el tema del día de hoy relacionado con la violencia, las adicciones, la salud mental, que va por supuesto de la mano de estos otros fenómenos que son muy lastimosos para nuestra sociedad. Hoy es la primera entrega de esta, que esperamos sean muchas, por supuesto, aquí en La Nocturna. Bienvenidos. Es un adicto, siempre quiere estar de fiesta, está loco. Son las frases que se escuchan cuando hay una persona adicta o padece algún trastorno mental, pero la sociedad muchas veces se niega a reconocer que tanto las adicciones como los trastornos mentales son una enfermedad y hay que atenderlos de inmediato, pues pueden desencadenar en hechos violentos como los registrados en el municipio de Juárez, Nuevo León, cuando un joven presuntamente acabó con la vida de sus 2 hijos, su pareja, su madre y su padrastro. La violencia no llega sola. Los problemas mentales y el consumo de estupefacientes inician de una forma silenciosa, pero poco a poco se hacen evidentes. El primer paso es reconocer que se tiene una enfermedad. Hay que recurrir a la familia y solicitar la ayuda de especialistas. El confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 trajo como consecuencia un incremento importante en la violencia intrafamiliar, esto debido a la recaída en la drogadicción y a problemas psicológicos. Quedarse en casa y el distanciamiento social corta la cadena de contagios del COVID-19, pero ha ocasionado trastornos psicológicos como la depresión y ansiedad. La pérdida del empleo, así como tomar clases virtuales, han sido factores devastadores para quienes ya iniciaban o padecían una enfermedad mental. Siento que hay mucha depresión, como que están más encerrados, como nosotros, que éramos antes un poco más libres, ahorita están un poco más privados de las cosas, y sí es como que les afecta un poco más en lo emocional. Mis hijas ya nada más están encerradas, no quieren hablar, de hecho ya ando buscando a alguien que me dé un apoyo. Los jóvenes y niños, porque pues necesitan estar conviviendo con sus compañeros. De hecho he escuchado casos de que psicológicamente les ha afectado a los niños por estar en el encerramiento, vamos, sí. Si usted conoce a alguien con trastorno mental o que consume drogas, pida ayuda a los especialistas y evite que hechos violentos se registren cerca de su familia. Y bien, le damos la bienvenida y vamos a entrar de lleno en la materia, por supuesto, presentando a nuestras 3 grandes invitadas el día de hoy. Se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida en primera instancia a Consuelo Bañuelos, fundadora y directora de Promoción de Paz ABP. Consuelo, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Igualmente está con nosotros la maestra Yolanda Ramos Luna. Ella es la jefa del Departamento de Adicciones de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Maestra. Gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente está con nosotros Carla Torres, ella es regidora del municipio de Monterrey y además es quien coordina la Comisión de Salud ahí en el municipio. Carla. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gerardo, bien lo comentabas, vamos a abordar temas pues de mucho interés, temas que pueden ser de momento incómodos incluso, y este tema de las adicciones, el tema de la salud mental, de la violencia,
En ocasiones, consciente o inconscientemente, la sociedad tratamos quizá de hasta invisibilizarlo, de tapar el sol con un dedo, y tiene que venir una sacudida, como este caso tan fuerte del municipio de Juárez, para que pongamos de nueva cuenta sobre la mesa este tipo de hechos y lo que se está haciendo, no se está haciendo y se debe de hacer. Mira, un evento como este que acabamos de vivir no puede decirse oportuno, nunca podría decirse oportuno. Pero creo que en este momento ayuda a que nos sentemos a reflexionar, no nosotros en esta mesa, que nos sentemos a reflexionar en las diferentes mesas que se puedan integrar para saber, porque traemos una comorbilidad preexistente, que es la pandemia. Esta es la otra pandemia, la emocional, ¿no? Y bueno, un poquito nada más abundando en este discurso que tú decías, Julio, 1933, el crimen de la cadera de Ramberry ayudó a que se perfeccionaran los sistemas policiales, ¿no? Ahí empezó el asunto. 1971, accidente en fundidora, 17 empleados les cae un balde de hierro ardiendo. En ese momento empezaron a poner muchísima atención en la seguridad de los obreros. Casino Royal, en ese momento que también sacudió, fueron eventos que sacudieron a la ciudad, en ese momento también los sistemas policíacos empezaron a tener que apuntalarse de muy diferentes maneras. Este crimen en Ciudad Benito Juárez. Apenas el fin de semana, un caso, Consuelo, que viene y nos sacude de nueva cuenta. ¿Por qué tiene que pasar esto para volver? Yo sé que cada quien desde sus trincheras está haciendo el trabajo, pero me refiero a la sociedad. Tiene que pasar algo así, tan fuerte, tan lastimoso, para que de nueva cuenta pues abordemos estos temas y nos preocupemos y actuemos. Claro, estos temas nos mueven y, como decía aquí mi compañero Nevares, no es que sea oportuno, evidentemente, jamás va a ser oportuno. Sin embargo, pues son eventos que de alguna manera nos llevan a la reflexión. Tengo pues más o menos a inicios del año de este siglo, 2000, más o menos 2001, de iniciar en la participación de un centro de rehabilitación adentro del Cerezo de Apodaca. Quienes estaban rehabilitándose del consumo de las adicciones, todos habían cometido algún delito, por lo que empezamos a notar la relación tan estrecha que existe entre el delito y las adicciones. 80% más o menos de las personas que han cometido un delito lo han cometido bajo la influencia de alguna droga. Entonces, estamos hablando de un camino parejo más o menos. Sin embargo, son temas que al común de la comunidad pues no le parecen, porque es que hasta que no nos sucede algo cercano, hasta que no vemos aquí que es un niño, que es un bebé, quien fue víctima de esta situación, no volteamos a ver. Sin embargo, bueno, hay un camino hecho y hay un camino pues que todas como sociedad tenemos que voltear. ¿Por qué no Simbra? Pues ahorita como lo vemos, porque es una familia completa. Sin embargo, el tema de las adicciones es un tema grave, es un tema que viene arrastrando un peso enorme para nuestra sociedad y bueno, pues es un momento indicado para poder atenderlo. Desde la política pública, desde la sociedad civil y desde la comunidad en general. Sí, maestra Yolanda, en este momento lo que está predominando por la cuestión de el costo, el abaratamiento de la compra de drogas son las sintéticas, ¿no? Las metanfetaminas, hay otro más, el fentanilo también, que es una verdadera droga poderosísima. En este caso se menciona que esta persona consumió estos productos, consumió crack y fentanilo. ¿Qué ocurre con él? ¿Qué ocurre con una persona? No quisiéramos entrar al mundo criminal, pero sí dar una perspectiva de qué le pasa a una persona. El problema básico de este tipo de sustancias es la rapidez con que se hace adicto una persona. Es decir, en la primera. Ya vamos tarde cuando empieza a consumir. Por eso la apuesta es previo, porque digamos la química de las sustancias que ahorita se están produciendo de manera muy barata, de manera muy disponible para la gente,
común, ¿sí? Entonces llega rápidamente a ser un efecto que potencializa daños a la salud, tanto física, obviamente, como mental. Entonces es un gran problema que tenemos actualmente, ¿sí? Y al que, pues ya cuando nos llega un problema de adicciones, de consumo de sustancias, de las nuevas sustancias como el fentanilo, por ejemplo, ya vamos tarde. Entonces la apuesta debe ser la prevención. Pasan muchas cosas y muy rápido que necesitamos como adelantarnos a eso. Cuando llega ya un paciente con el consumo de esas sustancias, va a ser muy complicado, no difícil, pero sí bastante complicado que salga. Maestra, comentaba hace unos momentos, Consuelo, cómo va de la mano el delito con la adicción o con las adicciones. Igualmente, la adicción con la salud mental está estrechamente ligado. ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo lo podemos ver? Sí, más que solamente con las adicciones y el delito, es la salud mental y el delito, ¿sí? Entonces tenemos que ampliar un poquito el panorama y un enfoque un poco más moderno de ver las adicciones. No es un enfoque nada más como por qué qué se consume, sino por qué y para qué se consume, lo cual nos abre un panorama un poquito más amplio de, oye, no nada más es el problema de salud, es un problema de educación, es un problema de cultura, es un problema de dificultades para tener factores de protección adecuados, es un problema de educación, de economía, de transporte, es decir, es un problema mucho más amplio. Multifactorial. Sí. Entonces, ver las adicciones solamente así como, bueno, el paciente que está como un problema de salud nos implica que tengamos que ver otras áreas, no nada más por ese lado. Sí, le digo, no quisiera yo criminalizar este asunto o irnos por el tema de la criminalización, pero a esta persona fue profundamente afectada en su estado emocional. Incluso, bueno, pues es muy extraña la reacción que tiene. Después es muy extraño que decida entregarse. ¿Qué ocurre con una droga? ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con una droga? ¿O qué le pasó a él? Digo, no podemos especular, pero en términos generales sabemos el funcionamiento de una droga en el cerebro. Yo diría que, digamos, sin temor a equivocarme, que las nuevas sustancias implican también nuevos retos, ¿sí?, para la medicina moderna, porque tienen nuevas combinaciones y que todavía aún no se sabe, de manera que nos explicaban el otro día la neuroquímica y también las químicas de las sustancias nuevas. Con cambiar un pequeño dato ahí de la estructura química, ya se convierte en una nueva droga que no sabemos cuál va a ser. Entonces, si por ejemplo en algunos años que hay un observatorio donde se ven todas estas, cada año se registran como que nuevas drogas, incluso se pueden llegar a ver que hasta 800 nuevas variedades. Entonces, el dato vamos de muy 900 bueno, ya. De la ONU. Exactamente, 900 nuevas drogas. Entonces, imagínense, vamos tarde. ¿Sí? Las afectaciones que tenemos los humanos por estas nuevas sustancias aún todavía no están claramente descritas y por eso sí se ven este tipo de efectos tan adversos, negativos y extremos en las personas. Carla, tú desde tu trinchera lo has vivido muy de cerca, has estado en las calles, en tu labor de activista, comunicóloga, ahora en el municipio de Monterrey, en la Comisión de Salud y demás, las consecuencias psicosociales. La escolaridad que se ve afectada, la familia, incluso la cuestión económica. No son tantas cosas que a veces, a pesar de ser tantas y tan grandes, tratamos de mantenerlas ocultas. El tema con las adicciones, y eso sí los puedo decir a título personal, porque yo he pasado por ese proceso. Yo ya tengo 9 años sin consumir drogas y alcohol y en el programa de 12 Pasos, etcétera. Y algo que atraviesa a todas las clases sociales, a hombres y a mujeres, es el estigma con el que uno vive. O sea, ¿dónde se ha visto o cuándo han visto ustedes que la gente hable abiertamente de, saben que yo tuve un problema o tengo un problema con el alcohol o con las drogas? Entonces, creo que también es un factor sumamente importante para que la gente no pida ayuda y el problema vaya empeorando. Y como bien decía la maestra, son muchas cosas que previenen o que obstaculizan más bien que los factores de protección entren en juego, porque ya una vez que uno está consumiendo es bien complicado. Y eso yo lo viví y con todo el privilegio del mundo
de poder tener acceso a una clínica profesional en donde se trató el problema desde la perspectiva médica, que eso es muy importante, tiene que ser desde una perspectiva médica integral, desde donde también tuve acceso a terapia, a grupos, en donde casi nadie Pero estás en la hablando población. de un caso de excepción, el tuyo, en el tratamiento, perdón. Y por eso he Sí. conseguido tener 9 años sin consumir, que eso casi nadie lo logra. Y por eso la gente, y me parece sumamente injusto, que la gente con privilegio sí pueda recuperar su vida, sí podamos seguir adelante, y la gente sin privilegio pues se quede sin acceder a estas instituciones que le brinden este apoyo, porque no es fácil, como cualquier otra enfermedad que es crónica, como la diabetes, que es crónica, o sea, necesita tratamiento constante, no es algo que se cura. Eso también es importante saber. No es como que vas a una clínica a 2 meses o a 6 meses, a lo que sea, y ya sales, y no, es algo que necesita un constante tratamiento y mantenimiento, ¿sí? Entonces, esa es la complicación, y eso es donde la política pública tiene que entrar. Tiene que entrar. La política pública has dado en un tema importantísimo que vamos a estar abordando un poco más adelante aquí con nuestras invitadas, Gerardo, en esta que es la primera edición de La Nocturna. Nos vamos a la primera pausa. La pausa, regresamos. Hemos recorrido algunos temas, estamos en La Nocturna, hemos recorrido algunos temas que tienen que ver con esta situación que detonó toda una reflexión y consternó una situación, ¿no? Este multiasesinato en Ciudad Benito Juárez. Hace unos momentos la regidora Carla Torres del municipio de Monterrey planteaba o mencionaba o ponía sobre la mesa la cuestión de las políticas. Estamos saliendo de una pandemia que ha traído otra pandemia consigo o varias pandemias consigo, ¿no? La económica y bueno. La cuestión de los trastornos sociales, el consumo de la adicción, vamos al consumo de ciertas sustancias. Ahora, ante todo este panorama, ¿cómo poder conformar una política o políticas de atención que no sé si el panorama sea confuso o sea claro, y también no este reduccionismo de ver la adicción como un problema meramente de apego a una sustancia, sino como un problema social que tiene aristas muy diferentes, la pobreza, la ansiedad, la depresión, etc. Lo pongo sobre la mesa si les parece y con participación libre. Sé que es compleja el planteamiento, pero bueno, lleguemos a algo. Bueno, me gustaría un poquito poner algunos antecedentes porque realmente en Nuevo León no estamos en cero en este tema. Desde por allá de los 90 se instala lo que es el Consejo Estatal contra las Adicciones. Ya ahorita se sesiona 3 veces.
y ya ahorita vamos en la 88 por ahí, entonces alrededor de los 90 que está instalado, a su vez derivado del Consejo Estatal, donde se juntan más de 150 instituciones que en sus diferentes 5 o 6 comités que tiene de prevención, de legislación, de educación, etcétera. Prevención obviamente es uno importante. Se derivan los consejos municipales contra las adicciones. Entonces se supone que ahorita tienen que empezar ya otra vez a reactivarse con los nuevos alcaldes, entonces hacer un plan de trabajo de ese municipio, de esa comunidad en específico, y se está, digamos, trabajando. Hay una red de hace 12 años que se viene a sumar a la red que ya teníamos con los centros de integración juvenil, la red en la Secretaría de Salud de 28 centros de atención primaria en adicciones, que siguen las políticas públicas del nivel federal. Es decir, estamos alineados, pero también territorializando en el Estado, que afortunadamente tenemos mayor, digamos, cobertura en cuanto a infraestructura y de servicios. Y, por ejemplo, ahí también tenemos más oferta de personal capacitado en salud mental, como psicólogos o psiquiatras, más allá del promedio en el país. Entonces, no estamos empezando así como que, o no estamos como que en ceros, faltan cosas, claro, obviamente, ¿sí? Y creo que ahorita una de las cosas interesantísimas que se han empezado a gestionar es como la colaboración interinstitucional. No es nada más, como les decía, un problema de salud. Entonces, se ha conformado ya desde el año pasado, digamos, en espejo, así se llama, la mesa espejo, de una colaboración de varias instituciones. Son 8, nosotros tenemos aquí esas 8, más otras 7 que son, entonces tenemos como 20 instituciones que colaboramos desde nuestras trincheras, ¿sí? Entonces esta educación, esta cultura, esta deporte, están instituciones como las universidades, obviamente la Secretaría de Educación, obviamente participación ciudadana, es decir, y salud como, digamos, líder de ese grupo, ¿no? Y estamos tratando ya, ahorita saliendo de la contingencia, empezar a hacer todas acciones en pro de la salud pública, en salud mental, en este tema específicamente, ¿sí? Sin embargo, maestra, se reconoce y también lo ponemos sobre la mesa, Consuelo, que hay o que vamos pasos atrás. La pandemia, por supuesto, vino a sumar negativamente a esto, pero vamos, y no solo en Nuevo León, es a nivel nacional, a nivel mundial, vamos muchos pasos atrás, y pues lo ideal sería ir como que a la par de quienes se dedican a la venta, a la distribución de este tipo de sustancias, ¿no? Ir incluso más adelante, ¿por qué no pensarlo? Ser ambiciosos en ese sentido. ¿Qué falta por hacer? Yo quisiera reconocer ahí la labor de los directores de los centros de rehabilitación de adicciones. En su gran mayoría fueron personas que pasaron por procesos también de rehabilitación y se han dedicado pues a ayudar a otras personas. Hacen de verdad magia y lo que pueden y más. Quisiera también reconocer, el Estado ha ido haciendo, como dice ahorita la maestra, y ha ido pues transversalizando una política en donde no nada más son los centros de rehabilitación, sino también educación, desarrollo humano, la interacción de los municipios. Sin embargo, estos pasos atrás pues vienen de muy atrás. Y sabemos perfectamente, digo, quienes estamos aquí en esta mesa y vemos ahorita a Carla, que de verdad le reconozco la valentía de poder comentarnos que estuvo en un proceso de rehabilitación y la valentía de poder decir que es un caso excepcional, porque realmente es muy raro poder encontrar estos casos de éxito, porque prácticamente se vuelve imposible. Es una enfermedad permanente que requiere tener una atención constante donde toda la comunidad tiene que estar involucrada. O sea, son desde los papás, desde los hermanos, si tienen hijos, si es el grupo ampliado cercano, que entonces, ¿qué viene? O sea, ¿cuáles son esos factores que se mencionaban de un inicio que dan origen a esta situación? Evidentemente, cuando llega al centro de rehabilitación, ya estamos tarde. O sea, ya lo que se trata es de ahí cerrar la puerta. ¿Cómo no llega a ese lugar? ¿Cuándo abandonó el niño la escuela?
cuando el papá lo golpeó, cuando lo abusaron sexualmente, cuando tuvo contacto con personas que se estaban drogando, cuando había vendedores de su escuela a su casa, vendedores de droga. O sea, ¿en qué momento se dieron todas estas condiciones para que ahorita, llévenlo a un centro de rehabilitación y sáquenlo de ahí aliviado y de ahí que siga un mundo feliz? Eso no es un camino glorioso. Eso no es real. De hecho, ahorita con este tema, pues algunas personas, investigadores, de hecho medios de comunicación me dicen, oye, ayúdame a encontrar casos de éxito. Éxito, pues digo, todos en la vida vamos teniendo éxitos, pequeños éxitos, pero alguien que haya dejado las drogas y que no las vuelva a consumir, después de haber pues conocido a tantísima gente, prácticamente puedo contar con las manos estas personas que he conocido que no han vuelto a consumir. ¿Eso significaría también que el tipo de tratamientos que se dan requieren ser adaptados a nuevas circunstancias? Carla. Yo creo que sí, porque las drogas, ahorita como bien decía la maestra, han cambiado y además están muy al alcance. Y no nada más, aquí no me dejarán mentir, y no nada más son las drogas. Otra cosa que creo que es muy importante mencionar y que también es factor que tiene injerencia en violencia familiar, en deserción escolar, entonces el alcohol. Y aquí estamos en una cultura, en Monterrey, en Nuevo León en general, una cultura de consumo tremenda de alcohol. Ajá. Y el alcohol es una droga de entrada, es una droga. Y es una droga de entrada, igual que la marihuana. Y con una edad de inicio muy baja. A los 10 años, según el CISBEA, el último estudio que se hizo. A los 10 años ya. Entonces, y el alcohol igualmente en todas las clases sociales, y hombres y mujeres. Y estamos, lo normalizamos mucho. O sea, lo vemos algo muy normal que en reuniones familiares a la gente menor de edad se les ofrezca incluso alcohol. Y hasta lo aplauden. Exactamente. Y desde ahí yo creo que vamos mal en la manera de cómo vemos a las sustancias, en la manera en la que las minimizamos. Y eso, además, pues también de todos los factores que hay detrás, de violencia, y la predisposición genética, porque también existe una predisposición genética en las personas a desarrollar la enfermedad. Y ahorita retomando un poco el tema de lo que se puede hacer o no, desde el municipio de Monterrey, que es donde ahorita pues estamos trabajando, lo más próximo que pensamos hacer son unas mesas de trabajo con todas las dependencias del municipio para generar un diagnóstico desde el Cabildo y ver qué huecos podemos llenar, tanto en la prevención como en el tratamiento, porque necesitamos también centros de tratamiento. Lo ideal, claro, es que nadie llegue. Claro. Pero a mí me han llegado mucha gente a preguntarme, oye, ¿a dónde puedo mandar al hijo de la persona que trabaja en mi casa? Y pues ¿dónde terminan? En estos centros, conocidos como anexos, en donde se cobra una cuota muy baja, pero también pues no todos están en las mejores condiciones. Hay unos que sí, hay algunos que no. En internamientos involuntarios, que es donde mucha gente también termina, en donde se los meten en contra de su voluntad, etcétera, etcétera. Entonces no hay a dónde, yo les digo a veces, pues vamos a AA o a NA, que es una asociación gratuita, pero pues es que hay gente que no nada más necesita eso, que necesita estar en contención. Y es donde necesitamos nosotros también como Estado, como municipio, dar ese apoyo, dar ese servicio. Con todo esto entendemos que es un asunto o es una política hasta el momento de remediación, pero con esta acentuación también de prevención. ¿Por ahí es donde estamos? Lo que decía ahorita, el punto es que estos centros de internamiento sí son especializados, ¿sí? Solamente para cierto nivel de adicción, porque es muy frecuente que los papás nos hablen, por ejemplo, a la Secretaría de Salud y nos digan, ¿dónde puedo internar a mi hijo de 13 años que empieza a consumir? Es un consumo experimental. Si lo ingresan en algún centro, ¿sí?
digamos, no estamos hablando de los mismos niveles de consumo. Entonces, toda la oferta que se tiene, ¿sí? Hay que como difundirla. Sí, los medios de comunicación obviamente tienen un papel muy importante y bueno, agradecemos este espacio para precisamente visibilizar esta situación, pero no todos los pacientes, no todas las personas que consumen, ¿sí? necesitan ir a un centro de internamiento. Lo necesitamos, en realidad no es algo que en realidad Nuevo León esté como diferente. La mayoría de los estados del país no tiene un centro de internamiento estatal, ¿sí? Son así anexos que, bueno, la Comisión Nacional contra las Adicciones ha tratado como de regularizarlos, de ponerle ciertos lineamientos, pero es una necesidad que se tiene en el país. Entonces, sí, esta parte es remedial ya cuando llega al centro de internamiento, pero también hay otras ofertas, ¿sí? Para que pueda atenderse. ¿Sí? Totalmente. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. Sí, muchas gracias. Hacemos una pausa en este momento. Estamos en la nocturna. Continuamos con esta mesa que consideramos muy importante dada la situación que estamos viviendo en este momento y que debemos encontrar algunas directrices, por lo menos reflexionar sobre ellas. La nocturna, regresamos. Traen violencia sexual detrás. Ya hay ese hay factor de por medio pobre, clase media, hay una precondición. Pero porque te pones en situaciones bien complicadas durante la actividad de adicción activa, de consumo. Estamos en la nocturna y estamos platicando incluso durante el corte de temas, Gerardo, sumamente interesantes, retomando un poco lo que se mencionaba hace unos momentos por parte de Carla Torres, regidora de Monterrey, esto de la estigmatización, que es también parte de la educación que falta y que va ligada con la prevención, va todo en cadenita. Y decíamos ahorita en el corte, siempre relacionamos la gran mayoría de la gente que la cuestión de adicción, de salud mental, de violencia, está ligado con el factor socioeconómico, es decir, adicción es igual a pobreza. Y se estigmatiza mucho también. En el caso de esto que sucedió tan terrible en el municipio de Juárez, Nuevo León, ¿qué es lo que sucede? Se da a conocer la noticia públicamente, la transmitimos los medios de comunicación. Yo escuché en lo personal a mucha gente decir, este tipo loco, ¿no? Y es catalogar, es estigmatizar. Cuando alguien que está quizá pasando por un proceso similar o va hacia allá y escucha esto, pues menos se anima a hablar, menos se anima a acercarse porque sabe que lo van a catalogar, y de ahí se viene toda esta bola de nieve, ¿no? Que después es tan difícil parar. Uh-huh. Sí. Y bueno, estas estigmatizaciones de las que hemos estado hablando suceden todo el tiempo y en todas las clases, a todos los niveles socioeconómicos. El punto que viene después de observar, no nada más es un nivel de observación. Cuando un adolescente empieza a consumir algún tipo de drogas y que vive pobreza, para poder ir sosteniendo esa adicción, pues necesita hacerse algunos recursos. Si no tiene recursos a la mano, es primero pues empezar a robar a las cosas, a las familiares, después pues a la gente cercana, después se puede volver a vendedor el mismo. Todo para consumir droga. Para consumir, sí. Cuando la persona tiene otro tipo de recursos, la situación es distinta. Sin embargo, hay delitos que son comunes y que no respetan ningún tipo social, que es el abuso sexual, que son los homicidios. Este evento que se vivió en el municipio de Juárez se pudo haber vivido en cualquier otra parte de la ciudad, sin duda alguna. Sin embargo, también el consumo de drogas. Yo que tengo, muchos años de trabajar en las zonas más vulnerables del estado, pues tengo la imagen de niños, niñas de 10, 11 años con una estopa con tiner o tolveno inhalantes,
inhalando, pues porque no tienen que comer, es que así pues me brinco la comida y hasta en la noche Escapan de la puedo, realidad. es un escapador de la realidad. Entonces, creo que el tema en muy poco tiempo se ha extendido tanto que bueno, pues nos sobrepasó a todos como sociedad. Yo no indicaría que es cuestión del gobierno, no indicaría que es cuestión de las asociaciones civiles ni de la comunidad. Creo que es una situación que nos vino a rebotar a todos y todos tenemos la responsabilidad de solucionarlo, pero sí es verdad que quienes tienen menos oportunidades económicas son pues quienes menos posibilidades tienen de salir de estas adicciones por el tipo de tratamiento que tienen acceso a realizar. Y se ve en la salud en lo general, ¿verdad? O sea, quien tiene esa una de las posibilidad. cosas que de pronto no tomamos en cuenta es que es un gran negocio, es una industria internacional, ¿no? Es una industria transnacional el de las drogas, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta dicotomía, a este principio, hay una sociedad que está empujando a que tratemos de evadir nuestras problemáticas, a que tratemos de salir adelante mentalmente, emocionalmente, lo mejor que podamos. Ante una situación de esa naturaleza, hay formas de fuga, ¿no? Que es las drogas, el alcohol y algunas otras cosas, ¿no? Pero ¿qué es primero? ¿Es el gallo o la gallina? ¿O es una escalera que se va incrementando con el tiempo? Es decir, yo tengo un problema, recurro a las drogas, olvido y después tengo el problema más el problema de las drogas, o bien las drogas me causaron ese problema emocional. ¿Por dónde andamos ahí? Pues hace rato les comentaba que un enfoque un poco más moderno es preguntarnos para qué se consume. ¿Para qué? Entonces ahí podríamos siempre estar particularizando, porque a lo mejor ciertos grupos de la sociedad van a consumir para ciertas cosas, para olvidarse de que tienen carencias alimenticias, otros para olvidarse de situaciones de violencia, otros para olvidarse de algunas otras cosas. Es decir, ¿para qué? ¿Sí? Y de manera que así podemos como atacar, bueno, no me gusta tanto la palabra atacar, pero digamos incidir en esa problemática que se está presentando. ¿La marihuana es una de las drogas de inicio hoy por hoy? La marihuana es una de las drogas, pero no es la primera. No es la primera. Es el tabaco, el alcohol y la marihuana, en ese orden. Este hecho, y que ha sido aplaudido por muchos sectores en el país, la legalización de la marihuana que se ha puesto sobre la mesa también, no solo para cuestiones médicas, puede ser un retroceso para nuestro país en el sentido de que quizá parte del terreno ya ganado podemos retroceder, porque hemos visto ejemplos de otras naciones, principalmente de Europa, que hace ya mucho tiempo dieron ese paso y luego quisieron regresar porque vieron cómo se empezó a poner la situación. También podríamos decir que eso es desesperanzador para México, que vamos retrocediendo, habría que recomponer el camino, replantearlo quizá. Fíjate que hay un gran debate, obviamente, en este tema, pero las últimas investigaciones que, bueno, me ha tocado en septiembre pasado, estuve en una reunión nacional con otros comisionados de adicciones del país y nos presentaban algunas investigaciones de otros países europeos y nos decían que en realidad no había una gran diferencia, según lo que se había observado, entre los problemas asociados en los países que estaban legalizando, a diferencia de los que sí lo legalizaban, ¿sí? Entonces, se abría el panorama, ¿sí? En un primer momento, claro, iba a llegar a ser tal vez un problema de salud, pero no tanto como en los otros países que sí estaba realmente desde hace varios años. Bien, la Red Nacional de Atención a las Adicciones está señalando, bueno, por los estados de la República Mexicana, qué estados y qué consumen principalmente, ¿no? Sí, drogas sintéticas, sí, alcohol y demás. Bueno, en el caso de Nuevo León, señalan que el consumo que se ha disparado es el de la marihuana, no tanto el de algunas otras sustancias sí, adictivas, ¿no? Es el de la marihuana. ¿Tiene que ver algo con todo este movimiento y con nuestro autoconcepto
de cosmopolitividad, de aspiracional, una cosa así. Si me permiten, como hacer una distinción entre lo que es droga de inicio y droga de impacto, ¿sí? Ahí tenemos algo importante que poder discutir. Como droga de inicio son las drogas legales porque son las que están a disposición, ¿sí? Y la marihuana porque sí, ha subido, digamos, la oferta, ¿sí? Entonces, tabaco, alcohol y marihuana, en los últimos estudios ya se mencionó el sistema de vigilancia epidemiológica, que también tenemos muchos años haciéndolo aquí, pero ¿por qué llegan los pacientes? Que es la droga de impacto. Ahí sí se invierte, ¿sí? Porque las metanfetaminas desde 2016 han mostrado una tendencia creciente, y la marihuana como otra, y el alcohol en tercer lugar. Entonces, si se fijan, inician con unas que son la puerta de entrada para drogas más fuertes, como las metanfetaminas o la marihuana. En estos casos, Gera, no me vas a dejar mentir, como medio de comunicación, como periodista, siempre buscamos los números, ¿no? Los números, sí, claro. Sentimos que son un reflejo inequívoco, ¿no?, de lo que puede pasar. Las estadísticas siempre nos son útiles, y yo creo que a la sociedad también, pero en estos casos, las estadísticas actuales, ¿qué indican? Y con esos pasos quizá que vamos atrás en estos temas, ¿qué tan apegadas a una realidad pueden estar realmente? Pues, ¿cuánta gente llega a los centros? Bueno, las que yo he visto ahí en el CIDEA, y la maestra no ahí sí me corrige si me equivoco, son las personas que llegan a los centros. Estas estadísticas se toman de las personas que llegan a algún centro de tratamiento, pero entonces ahí tenemos quienes no llegan. O sea, realmente, si comparamos la cantidad de gente que no llega a ningún centro de tratamiento, a ningún grupo de 12 pasos, es la mayor parte, porque de aquí a que des el paso o que te lleven a un centro, porque luego también está todo el tema de que en el sistema familiar, que usualmente se da dentro de la esfera de una persona con estos problemas, hay mucha negación y hay mucho pues negligencia también de voltear hacia otro lado. Entonces, de aquí a que llegan, y quienes llegan, yo no sé, ahí sí pregunta que haga la maestra. Desde mi perspectiva y experiencia de lo que he observado con el tiempo, es que pues no es una gran parte de gente. Creo que hay más gente que es la que no llega, y es la que consume, y es la que se muere, y es la que llega a la cárcel, etcétera, etcétera. No sé ahí si mis compañeras tengan otra opinión. Pues mira, no podemos saber. Digamos, las estadísticas son de la gente que está consumiendo. Hay una encuesta que sí se hace a nivel nacional, que esa es la última es de 2016-2017, que se llama ENCODAT. Entonces, ahí es una encuesta telefónica donde se hace como a población más abierta, donde se les pregunta, ¿has consumido alguna vez? No necesariamente que hayas llegado, como el sistema como el CISBEA, estas estadísticas. Entonces, lo que se veía ahí es que sí, arriba estamos de la media nacional en consumo de drogas legales, pero no estamos arriba de la media en consumo de drogas ilegales. Hablamos de Nuevo León. Hablamos de Nuevo León, exactamente. Entonces, sí son muy aparatosos los efectos, sí son muy graves, por eso llaman tanto la atención. Pero si viéramos en números, no estamos más arriba en realidad que otros estados. Incluso otros estados, por ejemplo, de la franja fronteriza de las Baja Californias, ahí tienen un poco más de problema. O incluso acá en el centro, Guanajuato, que tiene mucho más problema con drogas sintéticas, porque es un camino de la droga, ¿no? Natural, exactamente. así, entonces, por ese lado tenemos esa cierta ventaja que nos da los números, ¿sí? Pero no deja de ser preocupante, que sigue incrementándose, como les digo, desde 2016, las drogas que son las más dañinas. Exactamente, coincidimos totalmente, es algo sumamente preocupante. Vamos a seguir hablando de esto. De hecho, Gera, vamos a regresar después de esta última pausa ya con las conclusiones en esta primera mesa de La Nocturna aquí por Canal 28. Volvemos.
Lo recibimos, estamos ya en la última parte de La Nocturna. Muchas gracias que ha continuado con nosotros. Creo que, bien, hemos estado abordando diferentes puntos, diferentes ángulos, también proporcionando algunas de las políticas y estrategias que se siguen desde las diferentes dependencias, incluyendo las ONGs. Sin embargo, sigue la pregunta aquí. Este es un detonador. Este evento que ocurrió tan trágico es un detonador de una preocupación social. En ese sentido, no quiere decir que antes no hayan existido, pero que tal vez después deba acentuarse la atención. ¿Qué estrategias, qué políticas, y hablando de políticas, qué voluntades políticas hay ahora en las nuevas administraciones para atender un asunto de esta naturaleza? El tema me parece a mí como crucial es ser transversales y colaborar, no nada más las instituciones, ¿sí? Que ya les decía hace rato, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones en la Mesa Espejo de Nuevo León está empezando a trabajar así, pero también la participación ciudadana, porque nosotros podemos ofertar como sector público o sector privado, digamos, la oferta de los servicios. Sin embargo, si los papás o los maestros, ¿sí?, no participan con nosotros, ¿sí?, no detectan con nosotros, no están cercanos, pues vamos a estar haciendo un trabajo sesgado. Maestra Yolanda, perdóname que te interrumpa un momentito. Cuando dices transversal, por supuesto, hacia la estructura de gobierno, puede haber una transversalidad, pero bueno, el gobierno es un aparato y luego empiezan otros aparatos que son los municipios y empiezan otros aparatos que son las ONGs o las organizaciones y tal vez empiezan otros aparatos que tengan algún otro formato de colectividad. ¿Hasta dónde la transversalidad para que podamos llegar a algo? Pues creo que bajo la rectoría que es un problema de salud, de la Secretaría de Salud, podemos integrar a otras instancias y cada uno desde su trinchera. O sea, no son incongruentes o incompatibles, ¿sí? El trabajo que está haciendo una ONG, que está haciendo el municipio, que está haciendo algunas asociaciones civiles, con lo que está haciendo el sector público. Entonces creo que si a todos nos interesa el tema, a todos tendríamos que jalar parejo. Aquí está Carla Torres, que es regidora. Sí, ahorita le voy a pedir su número para que nos colaboremos, claro. Ahorita, claro. Es importantísimo. No, y justamente es lo que estamos buscando. Y ahorita, como bien lo han dicho por todos lados, hace creo que 20 años que no teníamos un gobernador y al menos en Monterrey, a un alcalde que pertenecen al mismo grupo, y que creo que eso sí abona también a que transiten las cosas. Y además creo que este es un tema prioritario tanto para el gobernador como para el alcalde y como otros alcaldes. Por ejemplo, ¿sí lo sientes así? Miguel Treviño, sí, en San Pedro, ellos ya empezaron también un camino, pusieron o más bien se dieron un terreno para que pudiera ahí entrar Drogadictos Anónimos, creo, y ellos tienen por ahí algún centro que da este servicio de manera gratuita para hombres mayores de 18 años. Apodaca, tengo entendido que también tiene por ahí un centro de tratamiento y también política pública por ahí. Entonces creo que es un buen momento para que esto transite y avance. Claro, Sí, maestra, sí, por favor. También hay pues a lo mejor una primicia que puede ser que nos ayuden a presionar a lo mejor, porque es una cuestión de recursos, ¿sí? Está ya también el proyecto, el presupuesto, más bien la propuesta de hacer un centro de internamiento en el sector público. Entonces necesitamos ahí como que la presión también a veces para que las voluntades se muevan. Sí, Secretaría tiene toda la intención, pero luego... Y vemos que las nuevas autoridades, bueno, parece ávidas de eso, de que esté la ciudadanía encima, están muy activos, están con mucha energía, así lo han reconocido ellos mismos, y pues hay que aprovecharlo. Entonces, por supuesto que como medio de comunicación también tenemos que participar en esto, en esta, digámoslo así, y dicho con la mejor de las intenciones, esta presión que definitivamente hay que ejercer. Por lo que hemos estado platicando en esta prácticamente ya una hora, podríamos decir que son pues, dos grandes aristas en este tema, o en estos temas de salud mental, adicciones, violencia, que es la prevención y los tratamientos. Ya escuchábamos que en cuestión de tratamientos puede ser quizá no imposible, sí un tanto difícil, es un paso sinuoso el que se puede presentar, pero la prevención quizá puede ser mucho más importante y mucho más fácil, digámoslo así. Entonces, ¿desde dónde y cómo prevenir?
desde todos los núcleos. Al inicio es la familia o las personas que están cercanas a los niños, a las niñas, a los adolescentes, darse cuenta y no cegarse. O sea, poder decir, estamos teniendo esta situación. El niño, la niña, el adolescente están consumiendo drogas, están cerca de personas que están consumiendo. Por otro lado, una vez que se requiera un tratamiento de internamiento, estar ahí. No es cómo lo voy a volver a incluir a la comunidad, cómo lo voy a volver a traer a la escuela, cómo lo voy a volver a traer a su grupo de amigos, sino es a ver qué hacen con él y allá que lo alivien la familia y la comunidad completa. Tenemos responsabilidad. Y una vez que ya hay una situación avanzada de adicción, tener los elementos y competencias adecuadas para poder distinguir entre enfermedades mentales y situación de adicciones. O sea, entonces, y poder ser atendidas de manera pues indicada. Integral. Bien, una pregunta, maestra Yolanda, bueno, la abro a quien nos acompaña en esta producción. Hay un grupo de centros de rehabilitación que están validados, que podemos decir que atienden de manera adecuada, asertiva, con conocimiento a las personas que sufren algún problema de adicción. Pero también hay un grupo, hay un giro negro en ese sentido, ¿no? De quienes, a la buena de Dios, abren en formato de negocio, más que en formato de atención o de una actitud benemérita y cuestiones de este tipo. ¿Cómo sabe una familia que tiene un problema de un miembro de la familia que tiene un problema de drogadicción? ¿Cómo sabe un centro al cual sí es recomendable ir? ¿Hay una publicación, hay una validación por la Secretaría de Salud? Así es. La Comisión Nacional contra las Adicciones ya tiene bastantes años trabajando en ese aspecto de estar como proponiendo lineamientos y desde hay un comité incluso en el Consejo Estatal que supervisa esos centros, ¿sí? Y que invita, ¿sí? Esa es la parte que, bueno, los centros que tienen a bien estar como integrados en este comité, pues son los que se benefician de tener pues todas las cosas en regla, porque les ayuda a tener un poco más de referencia incluso de pacientes. Pero como salen, a veces surgen sin que la Secretaría lo sepa, ¿sí? Entonces es labor también de la comunidad de que, oye, aquí hay algo. Denunciar. Sí, y ver si realmente está con sus normas debidas y que se tenga su digamos, cumpliendo los lineamientos. Les puedo dejar un teléfono donde se pueden comunicar y les podemos dar, digamos, el directorio, ¿sí? El 8345-4326, que es la Dirección de Salud Mental y Adicciones, y ahí se atiende en llamadas telefónicas a la comunidad con este tipo de preguntas, por ejemplo, de, bueno, ¿cuáles son los centros? O este que estoy llevando a mi hijo, ¿es uno de los que está siguiendo los lineamientos de Secretaría o no? Exactamente. Ahí les daremos el directorio. Bien, maestra Yolanda Ramos Luna, gracias. Muchas gracias, jefa del Departamento de Adicciones de la Secretaría de Al contrario, Seguridad gracias por la y invitación. Asistencia. Muchas gracias que estuvo con nosotros. Igualmente Carla Torres, regidora en el municipio de Monterrey y quien coordina la Comisión de Salud. Sabemos que viene mucha actividad, incluso en conjunto, con Estado, municipios, y bueno, igualmente importantes este tipo de organizaciones como la que encabeza Consuelo, que de verdad llevan mucho tiempo desde esa trinchera tan importante, dando una lucha frontal en contra de este flagelo que, bueno, ha ido creciendo lamentablemente, pero que se necesitan muchas manos, muchas cabezas y muchos corazones, ¿no? Que se sumen también con ustedes para darle una batalla de frente a esta problemática. Muchas gracias por la invitación y por interesarse en este tema. Y ojalá que sea la primera de varias mesas con ustedes y con algunos otros invitados para visibilizar este tema, normalizar el hablar de esto así públicamente, no solo a través de la televisión, sino la intención, Gera, de este tipo de diálogos, la intención de la nocturna con este tema es de que luego lo sigan platicando en casa, por supuesto, que lo platiquen con los hijos, no hay que tener miedo, hay que dejar ese tipo de cosas de lado, no cegarnos, como bien lo comentaban ustedes,
y pues cada quien hacer lo que realmente nos toca. Y hay mucho, mucho trabajo de por medio. Déjame apuntar ahora un poquito lo que dices. Estamos en una época en que las redes sociales, en que los diferentes medios que se nos brindan han creado un cúmulo de información que ya ha rayado en la desinformación. Es decir, ya se genera información de todo tipo, ¿no? Es importantísimo para nosotros el brindarle estos espacios, puesto que permiten que tengamos una directriz segura, que sepamos con quién y cómo accionar, porque esto nos compete a todos, ¿no? El mundo del narcotráfico es un monstruo gigantesco que si no es, que no tiene la solución como caja negra ni las organizaciones ni los gobiernos, nada. Es un monstruo que crece día a día y que si no lo enfrentamos como sociedad, bajo estrategias muy definidas del cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos, ese monstruo tiende a crecer cada día más. Efectivamente. Gracias a las tres por sus aportaciones, por estar con nosotros esta noche y muchísimas gracias principalmente a ustedes allá en casa, Jera. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Los esperamos Buenas noches. próximo viernes aquí en La Nocturna. No se lo vayan a perder. Otro tema que sabemos será de mucho, mucho interés para todos ustedes. Descansen. Buenas noches.